Imagina que estás en medio del desierto ardiente de Kuwait al amanecer del 2 de agosto de 1990. La oscuridad es desgarrada por el rugido aterrador de miles de tanques T-72 iraquíes cuando 100.000 soldados de élite, bajo las órdenes de Saddam Hussein, cruzan la frontera como una avalancha de acero imparable. En solo 6 horas, la ciudad de Kuwait, la joya petrolera más rica del Golfo, cae completamente. El palacio real queda envuelto en llamas, el emir Sabah huye en un Mercedes blindado, su hermano es asesinado en el acto y $2.000 millones en efectivo son robados del Banco Central. Saddam Hussein, el dictador más brutal del Medio Oriente, ríe triunfante. Kuwait ahora es la provincia 19 de Irak, duplicando sus reservas de petróleo en una noche. El mundo está en shock. ¿Es este el comienzo de un nuevo imperio que dominará el 20% del petróleo global? Pero 6 meses después, el drama da un giro espectacular. Una coalición sin precedentes, 42 países desde Occidente, el mundo árabe, hasta la Unión Soviética, se une contra Saddam. El 17 de enero de 1991, el cielo de Kuwait se convierte en un infierno de fuego, con 2.430 aviones de la coalición, liderados por los furtivos F-117, arrojando 100.000 toneladas de bombas en 5 semanas. El ejército iraquí se desmorona, 80.000 soldados desertan, los tanques arden como cerillas. Luego el histórico gancho de izquierda, 500.000 tropas de la coalición, aplastan 42 divisiones iraquíes en solo 100 horas. Kuwait es liberado. Saddam suplica un alto al fuego de rodillas. Esto no es una película de Hollywood, es la primera guerra del Golfo, un momento raro tras la Guerra Fría, en que el mundo se unió para aplastar a un invasor. Battle Force Legends, el canal que revive las mayores leyendas bélicas de la historia, te llevará a vivir cada segundo de este drama. Cómo la victoria relámpago de Saddam en Kuwait unió accidentalmente a viejos y nuevos enemigos contra él, llevándolo a una derrota humillante en solo 100 horas, desde la deuda colosal tras la guerra, Irán-Irak, hasta los bombardeos que sacudieron Bagdad, la sangrienta carretera de la muerte, y las rebeliones traicionadas. Analizaremos en profundidad, revelando secretos poco conocidos. Verás no solo tanques y bombas, sino intrigas geopolíticas que cambiaron el mundo. Dale like ahora, suscríbete y activa la campana para no perderte este viaje épico. Vamos, empecemos el desierto. Nos espera los desafíos de Irak tras la guerra. Irán-Irak retrocede al 20 de agosto de 1988, el momento en que suena el alto al fuego, poniendo fin a 7 años de infierno en la guerra Irán-Irak. Saddam Hussein, el dictador de mano de hierro de Bagdad, emerge de las cenizas con una sonrisa de victoria falsa. Pero tras ella hay un desastre. 600.000 soldados iraquíes, un tercio de su ejército, yacen en el campo de batalla sin apenas cambios territoriales. Irak gastó $500.000 millones en esta Guerra Santa, dejando una deuda colosal de 80.000 millones con países del Golfo y Occidente. El costo de reconstruir un país devastado, 230.000 millones, una cifra que supera con creces el PIB anual de Irak. En Battle Force Legends destaparemos estas heridas mortales que empujaron a Saddam a la decisión loca de invadir Kuwait. El ejército iraquí, el cuarto más grande del mundo con 1 millón de soldados, 5.000 tanques y 700 aviones, se convirtió en una carga letal. Consumía el 40% del PIB, transformando el presupuesto nacional en un abismo sin fondo. Las refinerías de petróleo estaban dañadas, las carreteras y puentes destruidos, los hospitales sin medicinas. Todo Irak clamaba por reconstrucción. Pero los precios del petróleo se desplomaron de $18 a $10 por barril
agotando la única fuente de ingresos de Saddam. El desempleo se disparó al 50% en las ciudades, con multitudes hambrientas haciendo fila en los puntos de racionamiento. Estallaron disturbios en Basra y Najaf, donde los chiitas, el 60% de la población, murmuraban sobre la injusticia. Saddam, que sobrevivía gracias al miedo, lo sabía recortar el gasto social o militar significaba rebelión. Para salvarse, Saddam lanzó una campaña para forzar a la OPEP a subir el precio del petróleo a $25 por barril. Convocó una cumbre urgente en Ginebra, señalando a Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Traidores, Irak derramó sangre para proteger el Golfo del enloquecido Jomeini, y ahora nos apuñalan por la espalda extrayendo petróleo más allá de las cuotas. Kuwait, el vecino rico con un PIB per cápita de $20.000, tenía 10.000 millones de la deuda iraquí y producía 5 millones de barriles diarios adicionales, hundiendo los precios del mercado. Los Emiratos hicieron lo mismo protegiendo sus enormes superbeneficios petroleros. Saddam estaba furioso. Kuwait no solo se negaba a cancelar la deuda, sino que perforaba en diagonal hacia territorio iraquí, robando sus recursos. Más allá estaba la obsesión por el poder. En los años 80, Saddam lanzó la brutal campaña Anfal matando a 180.000 kurdos y reprimiendo a los chiitas Feili por sospechas de apoyar a Irán. Cientos de miles de kurdos Feili fueron deportados, sus propiedades confiscadas para limpiar la población. Ahora, con una economía colapsada, cualquier señal de debilidad podía despertar viejos demonios. Saddam necesitaba dinero, de inmediato, para pagar al ejército, sobornar al régimen y mantener a la Guardia Republicana de élite. Kuwait se convirtió en el salvavidas dorado. 10.000 millones de deuda, 100.000 millones de barriles de reservas de petróleo, puertos de aguas profundas ideales. En Battleforge Legends vemos claro, esto no fue una guerra por honor, sino una apuesta desesperada por la supervivencia de un régimen agonizante. Saddam veía el desierto de Kuwait como el último pedazo de pan y estaba listo para arrancarlo. Pero esta sed de petróleo ¿lo llevaría a su propio apocalipsis? Sigue para descubrirlo. La estrategia de Saddam y la escalada. Tras la guerra, Irán-Irak, 1980-1988. Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, enfrentó una grave crisis financiera. Con una deuda externa de 80.000 millones de dólares y costos de reconstrucción estimados en 230.000 millones, los bajos precios del petróleo agravaron la situación económica. Kuwait, uno de los mayores acreedores, con 10.000 millones de la deuda iraquí y un país que producía petróleo en exceso, se convirtió en el objetivo estratégico de Saddam. Él consideraba que el aumento de producción de Kuwait reducía los precios globales del petróleo, causando un daño directo a Irak, con cada dólar de caída en el precio equivaliendo a una pérdida de 1.000 millones de dólares anuales en ingresos. Saddam veía esto como una forma de guerra económica contra Irak. Para resolver la crisis, Saddam buscó presionar a los países del Golfo. Declaró que Irak había protegido a estas naciones de la amenaza del islamismo radical durante la guerra con Irán, exigiendo una compensación financiera. A principios de 1990, Saddam instó a Jordania y Egipto a presionar a los países del Golfo para que pagaran 30.000 millones de dólares para garantizar la estabilidad regional. Para respaldar su reclamo, Irak realizó ejercicios militares cerca de la frontera con Kuwait, enviando una clara señal de amenaza. En mayo de 1990, en una cumbre en Bagdad, Saddam intensificó la presión, destacando que los bajos precios del petróleo eran una amenaza directa para la seguridad de Irak. Declaró:
Cada dólar de caída en el precio del petróleo nos hace perder $1.000 millones al año. La guerra no solo se libra con soldados, sino también con medios económicos. Sin embargo, el emir de Kuwait rechazó las demandas de Saddam, calificándolas de absurdas. Frustrado, Saddam recurrió a medidas militares. El 15 de julio de 1990, 3 divisiones iraquíes con 35.000 soldados y más de 300 tanques avanzaron hacia la frontera con Kuwait. Saddam acusó públicamente a Kuwait de conspirar con el imperialismo y el sionismo, considerando la acción militar necesaria para proteger los intereses de la nación árabe. Los países del Golfo temían una escalada, pero pidieron a Estados Unidos que no reaccionara con demasiada fuerza. Para el 27 de julio, Irak había concentrado 100.000 soldados cerca de la frontera, aunque otros países aún consideraban esto como una amenaza en lugar de una intención real de invasión. La invasión de Kuwait. En julio de 1990, Saddam Hussein intensificó la presión sobre Kuwait mientras Irak enfrentaba una crisis financiera y descontento político tras la guerra Irán-Irak. Con una deuda de $80.000 millones y enormes costos de reconstrucción, Saddam veía a Kuwait, que poseía $10.000 millones de la deuda iraquí y producía petróleo en exceso, reduciendo los precios, como la solución a los problemas económicos. Acusó a Kuwait de conspirar con el imperialismo y el sionismo, declarando que la ocupación de Kuwait era necesaria para proteger los intereses de la nación árabe. Para intimidar Irak, desplegó 100.000 soldados y 1.000 tanques, T-72 y unidades blindadas a lo largo de la frontera con Kuwait. Sin embargo, los países árabes y occidentales, incluido Estados Unidos, subestimaron las intenciones de Saddam, creyendo que era una táctica de presión para obtener concesiones financieras. Los países del Golfo incluso pidieron a Estados Unidos que no reaccionara con demasiada fuerza para evitar una escalada de tensiones. A las 2 de la madrugada del 2 de agosto de 1990, Irak lanzó una invasión sorpresa contra Kuwait. Las divisiones blindadas Hammurabi y Medina, apoyadas por 1.000 tanques, cruzaron la frontera mientras comandos de la Guardia Republicana iraquí aterrizaron en la ciudad de Kuwait en helicópteros. El ejército kuwaití, con fuerzas pequeñas y poco preparadas, ofreció una resistencia débil. La fuerza aérea kuwaití fue casi inmediatamente neutralizada. En pocas horas, Irak ocupó todo Kuwait. El emir de Kuwait huyó a Arabia Saudita mientras su hermano murió, defendiendo el palacio real. Para el 4 de agosto, Irak controlaba completamente Kuwait, robando $2.000 millones del Banco Central de Kuwait y apoderándose de los campos petroleros, duplicando las reservas de petróleo de Irak. La invasión conmocionó al mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó unánimemente la acción de Irak, exigiendo la retirada inmediata de las tropas. Sin embargo, Saddam esperaba que una victoria rápida evitaría la intervención de una coalición internacional. En cambio, la acción le costó credibilidad con aliados árabes como Egipto y Arabia Saudita, y provocó la oposición de Occidente y hasta de la Unión Soviética, un antiguo aliado. La invasión no solo falló en alcanzar los objetivos económicos, sino que colocó a Irak en confrontación con una poderosa coalición internacional, respuesta global y formación de la coalición. La invasión de Kuwait por parte de Irak, el 2 de agosto de 1990, conmocionó al mundo, generando una condena unificada de las Naciones Unidas, ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó rápidamente una resolución condenando la invasión y exigiendo la retirada incondicional de las tropas iraquíes.
Saddam esperaba que una victoria rápida evitaría la reacción de las potencias mundiales, pero en cambio, su acción unió a países occidentales árabes e incluso a la Unión Soviética, un antiguo aliado de Irak, en su contra. La intervención de Irak interrumpió el equilibrio de la producción petrolera en el Medio Oriente, amenazando los ingresos nacionales de muchos países y siendo vista como una agresión flagrante contra un Estado amigo. En los países árabes, el presidente egipcio Hosni Mubarak perdió credibilidad cuando Saddam rompió su promesa de no invadir a un hermano árabe, mientras que el derrocamiento de una monarquía del Golfo alarmó a los reyes de Arabia Saudita y Jordania por su propia estabilidad. Los países árabes temían que Irak continuara expandiendo su influencia, amenazando la seguridad regional y las fuentes de petróleo. En Occidente, Estados Unidos estaba particularmente preocupado de que el dominio iraquí pudiera amenazar la seguridad petrolera global a Israel y la soberanía de otros pequeños estados ricos en petróleo. Apenas unos años antes, Estados Unidos había brindado un apoyo limitado a Irak contra Irán, pero ahora veía a Saddam como una amenaza directa. El 6 de agosto, la ONU impuso un embargo económico total sobre Irak, un país que dependía del petróleo para el 90% de su presupuesto. Ese mismo día, el rey Fahd de Arabia Saudita permitió el despliegue de tropas estadounidenses en su territorio para prevenir una posible agresión iraquí. Una coalición internacional se formó rápidamente con 42 países liderada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Egipto y Kuwait. Los países árabes proporcionaron tropas y apoyo, mientras que Jordania, aunque opuesta al creciente poder de Irak, enfrentó una enorme afluencia de refugiados y se unió a la coalición. La primera ministra británica Margaret Thatcher apoyó con entusiasmo la intervención y Francia se unió tras el asalto de tropas iraquíes a su embajada en Kuwait. El 8 de agosto, el presidente estadounidense George H.W. Bush anunció el despliegue de fuerzas enfatizando los objetivos, la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait y la restauración del gobierno legítimo. Saddam intentó dividir a la coalición, acusando a Estados Unidos de estar controlado por Israel y tomando como rehenes a cientos de ciudadanos extranjeros de 49 países para evitar ataques, pero estas acciones solo reforzaron la determinación militar de la coalición, acelerando la construcción de fuerzas, bajo la Operación Escudo del Desierto, Desert Shield. Operación Escudo del Desierto y preparativos. Tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, la Operación Escudo del Desierto, Desert Shield, se desplegó en Arabia Saudita desde agosto de 1990 para contrarrestar la amenaza iraquí y preparar la contraofensiva de la coalición. Fue una de las operaciones logísticas más grandes de la historia, con los puertos saudíes operando 24/7 para recibir miles de barcos y aviones de carga. Estados Unidos lideró el transporte de equipo militar, municiones, uniformes, suministros médicos y alimentos para 157.000 soldados, junto con tanques, artillería, helicópteros y aviones de combate. Los ingenieros construyeron nuevas autopistas para apoyar a miles de convoyes. En 90 días, la coalición estableció un área de entrenamiento de 1.000 kilómetros para que las tropas se aclimataran a las duras condiciones del desierto. Toda la operación consumía más de 75 millones de litros de combustible diarios, mostrando la magnitud logística. Además de las fuerzas estadounidenses, divisiones de Egipto, Siria, Arabia Saudita y Reino Unido comenzaron a desplegarse apoyadas por otros aliados en la coalición de 42 países. Mientras tanto, Irak reforzó sus defensas en Kuwait
con 10 divisiones construyendo un sistema defensivo denso, con trincheras llenas de petróleo, vastos campos de minas y posiciones de artillería preubicadas en puntos clave. La Guardia Republicana de élite de Saddam se mantuvo como reserva estratégica, mientras que las divisiones regulares guarnecían la primera línea, inspirado en la Guerra de Vietnam. Saddam creía que las naciones occidentales, temerosas de las bajas, no atacarían un sistema defensivo tan fortificado. Para debilitar la determinación de la coalición, el 6 de diciembre de 1990, Saddam anunció la liberación de todos los rehenes extranjeros esperando evitar un ataque. Sin embargo, las Naciones Unidas establecieron el 16 de enero de 1991 como fecha límite para que Irak se retirara de Kuwait. Algunos miembros de la coalición temían que Saddam solo se retirara parcialmente para mantener influencia en Kuwait, debilitando la justificación para la intervención de la coalición. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Dick Cheney, enfatizó que la coalición estaba lista para actuar exigiendo la retirada completa e incondicional de Irak y advirtiendo sobre una respuesta abrumadora si Saddam usaba armas de destrucción masiva. Operación Tormenta del Desierto. Fase aérea. La Operación Tormenta del Desierto comenzó a las 3 de la madrugada del 17 de enero de 1991 con una campaña aérea masiva contra Irak. La coalición desplegó 2.430 aviones incluidos 323 desde portaaviones estadounidenses atacando la red de defensa aérea iraquí con búnkeres fortificados, cañones antiaéreos, misiles tierra-aire y 300 aviones de combate. El ataque inicial llevado a cabo por helicópteros, Apache y misiles guiados apuntó a las estaciones de radar iraquíes, cegando las defensas antiaéreas y allanando el camino para los bombardeos principales. En el primer día, la coalición lanzó más de 1.300 salidas utilizando aviones furtivos F-117 para destruir objetivos estratégicos como el Palacio Presidencial Ministerios y el Aeropuerto Internacional de Saddam, en Bagdad. En los primeros 3 días, la coalición se enfocó en destruir 44 aeródromos y más de 500 refugios de aviones, neutralizando la fuerza aérea iraquí. Los aviones iraquíes sobrevivientes huyeron dejando a la coalición con supremacía aérea. Los bombardeos continuos desorganizaron las defensas iraquíes, derribando solo 12 aviones de la coalición en toda la campaña. Los soldados iraquíes en el frente estaban desmoralizados, inciertos sobre la situación en la retaguardia, como anotó un soldado. Algunos dicen que Bagdad fue destruida. Otros dicen que solo bombardearon instalaciones militares. La verdad se pierde entre las mentiras. En respuesta, Irak incendió los pozos petroleros de Kuwait, creando densas nubes de humo negro, causando grave contaminación y oscureciendo el cielo. Desde el 18 de enero, Irak lanzó 86 misiles Scud contra objetivos civiles y militares en Israel y Arabia Saudita, buscando atraer a Israel al conflicto para dividir a la coalición. Estados Unidos desplegó sistemas de defensa Patriot y convenció a Israel de no responder con miles de millones en ayuda. El general Norman Schwarzkopf minimizó la importancia militar de los Scud, destacando su propósito provocador. Desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero, la coalición llevó a cabo 40.000 salidas de ataque apuntando a centros de mando, instalaciones navales, petróleo, infraestructura eléctrica y tropas iraquíes en cajas de aniquilación predeterminadas. Como resultado, 80.000 soldados iraquíes desertaron 1.385 tanques y 930 vehículos blindados fueron destruidos, debilitando gravemente la capacidad defensiva de Irak antes del ataque terrestre.
Operación Terrestre y Liberación de Kuwait. El 24 de febrero de 1991, la coalición lanzó la operación terrestre con 500.000 tropas, 2.000 tanques y 340 helicópteros de ataque apoyados por intensos bombardeos aéreos y navales. El plan incluía un gancho de izquierda para cortar Kuwait y al ejército iraquí por la retaguardia. El Comando Central de Estados Unidos CENTCOM lideró el flanco oeste con fuerzas estadounidenses, británicas y francesas, mientras que las unidades de marines estadounidenses y árabes se enfocaron en el este. Un desembarco anfibio falso mantuvo a 2 divisiones iraquíes en la costa. En el oeste, la 6ª División Ligera francesa y las divisiones aerotransportadas estadounidenses avanzaron rápidamente. La 101ª aerotransportada, con más de 300 helicópteros, penetró 270 kilómetros en Irak, cortando la carretera 8 entre Bagdad y Kuwait. Las tropas iraquíes en el frente, debilitadas por semanas de bombardeos y altas tasas de deserción, se rendían en masa. En el centro, las unidades estadounidenses y británicas atacaron directamente apuntando al centro logístico de Al-Busayah. Luego giraron al este para rodear a los iraquíes. Tanques con palas de bulldozer rompieron los bermas iraquíes, enterrando a algunos soldados vivos. La coalición abrió 24 rutas a través de campos de minas, creando una zona de ruptura de 16 kilómetros. Los tanques y artillería iraquíes, devastados por los ataques aéreos, no pudieron responder eficazmente. Las divisiones de marines avanzaron a través de lluvia, niebla y humo negro de las trincheras de petróleo, encendidas con napalm estadounidense. Rompieron las defensas iraquíes, capturando más de 10.000 prisioneros y tomando el aeródromo de Al-Jaber. Para la noche del 24 de febrero, la coalición quebró la primera línea iraquí. El 26 de febrero, un gran enfrentamiento ocurrió cuando tanques estadounidenses se enfrentaron a la división Tawakalna de la Guardia Republicana iraquí en medio de humo de petróleo y vientos desérticos. Los tanques M1A1 Abrams, con cañones de 120 mm y proyectiles perforantes de uranio, superaron a los T-55 y T-72 iraquíes. En una batalla 13, Abrams destruyeron 35 tanques iraquíes en 90 segundos. El 27 de febrero, la coalición capturó las bases aéreas de Talil y Jalibá, mientras las tropas iraquíes en retirada fueron emboscadas en la carretera de la muerte. Kuwait fue liberado y las fuerzas kuwaitíes entraron en la ciudad de Kuwait, concluyendo la operación terrestre. Cese al fuego y consecuencias. El 28 de febrero de 1991, tras 100 horas de operaciones terrestres, el presidente George H.W. Bush anunció que Kuwait estaba liberado y el ejército iraquí derrotado. La coalición logró sus objetivos: expulsar a Irak de Kuwait y restaurar el gobierno legítimo. La guerra terminó con un cese al fuego, pero Saddam Hussein mantuvo el poder. Las fuerzas iraquíes se retiraron en caos, dejando Kuwait con una infraestructura devastada, especialmente los pozos petroleros en llamas que tomaron meses en extinguirse. A principios de marzo de 1991, estallaron rebeliones en Irak. En Basora, soldados descontentos, principalmente chiitas, atacaron a las fuerzas gubernamentales, prisiones y edificios públicos con amplio apoyo popular. Las rebeliones se extendieron a otras ciudades chiitas en el sur. En el norte, las milicias kurdas, Peshmerga, apoyadas por deserciones del ejército, tomaron varias ciudades sin resistencia, buscando la democracia en Irak. En total, 14 de las 18 provincias de Irak vieron levantamientos alentados por declaraciones de Estados Unidos, incluidas las de La Voz de América, y un discurso de Bush el 24 de febrero. Sin embargo, la coalición no estaba unificada en su respuesta.
Estados Unidos prefería un golpe de Estado que mantuviera a Irak intacto para contrarrestar a Irán en lugar de permitir su desintegración. Proporcionaron ayuda humanitaria y establecieron 2 zonas de exclusión aérea, pero no intervinieron directamente. A finales de marzo, las fuerzas leales a Saddam, especialmente la intacta Guardia Republicana, contraatacaron. Usando tanques y helicópteros, no destruidos en el acuerdo de cese al fuego, sofocaron las rebeliones, con acusaciones de uso de armas químicas y asesinatos de civiles. Para abril, las rebeliones fueron aplastadas, dejando decenas de miles de muertos. Las consecuencias de la guerra fueron graves. La coalición perdió 292 hombres. Kuwait perdió 420 soldados y más de 1000 civiles. Irak sufrió grandes pérdidas, entre 20.000 y 50.000 soldados muertos, 75.000 heridos y entre 80.000 y 175.000 capturados. Las rebeliones causaron la muerte de 5.000 tropas gubernamentales y hasta 180.000 civiles y rebeldes. El embargo económico continuó dañando a la población iraquí. Se formó una región autónoma kurda en el norte, pero el sentimiento de traición por parte de Estados Unidos permaneció entre los rebeldes. La guerra dejó problemas complejos, sentando las bases para futuras intervenciones en Irak. Consecuencias a largo plazo. La Guerra del Golfo liberó Kuwait, pero no derrocó a Saddam, dejando consecuencias duraderas. El régimen de Saddam, debilitado, continuó reprimiendo a la oposición, matando y desplazando a cientos de miles. El embargo económico prolongado causó graves daños a la economía y la salud pública de Irak. Se formó una región autónoma kurda en el norte, bajo la protección de las zonas de exclusión aérea. El síndrome de la Guerra del Golfo afectó a 250.000 veteranos estadounidenses, con causas aún inciertas. La insatisfacción con los resultados de la guerra llevó a Estados Unidos a sentar las bases para futuras intervenciones, complicando la situación en el Medio Oriente. Significado de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo 1990-1991 marcó un momento único en la historia cuando las potencias globales, incluidas Estados Unidos, la Unión Soviética y los países árabes, se unieron en el Consejo de Seguridad de la ONU para enfrentar la agresión de Irak. Este evento ocurrió justo cuando terminó la Guerra Fría, mostrando una cooperación internacional sin precedentes, algo impensable años antes. La Operación Tormenta del Desierto de la coalición con superioridad militar logró rápidamente el objetivo de liberar Kuwait en solo 100 horas de combate terrestre, demostrando el poder abrumador y la eficacia de coordinación de la coalición de 42 países. Sin embargo, la guerra también dejó consecuencias complejas. Que Saddam Hussein continuara en el poder aunque debilitado, llevó a una represión brutal de las rebeliones chiítas y kurdas, causando decenas de miles de muertes y una crisis humanitaria. El embargo económico prolongado agravó las dificultades de la población iraquí. La formación de una región autónoma kurda fue un resultado positivo, pero el sentimiento de traición por parte de la coalición, especialmente de Estados Unidos, dejó cicatrices entre los rebeldes. Además, el síndrome de la Guerra del Golfo afectó a cientos de miles de veteranos, generando debates sobre los efectos de las armas químicas y el entorno del campo de batalla. La Guerra del Golfo sentó las bases para futuras intervenciones estadounidenses en Irak, destacando preguntas sobre los límites de las campañas militares internacionales y sus consecuencias imprevistas. Subrayó la necesidad de estrategias a largo plazo para abordar la inestabilidad regional en lugar de enfocarse solo en objetivos a corto plazo. Acabamos de recorrer el viaje épico de la Primera Guerra del Golfo
desde la avalancha de acero de Saddam Hussein invadiendo Kuwait hasta las 100 horas fatídicas que aplastaron al ejército iraquí, dejando profundas lecciones sobre unidad, estrategia y el costo de la ambición. Pero la historia no termina aquí. Battleforge Legends seguirá trayendo las leyendas bélicas más emocionantes, desde combates aéreos que quitan el aliento hasta intrigas geopolíticas que cambiaron el mundo. ¿Quieres descubrir los secretos detrás de Stalingrado o la verdad sobre el día D? Déjanos guiarte por las páginas sangrientas y gloriosas de la historia. No te pierdas la oportunidad de unirte a Battleforge Legends. Dale like a este video para apoyar, suscríbete para no perderte ningún episodio y activa la campana para recibir notificaciones de las próximas leyendas bélicas. ¿Qué crees que habría pasado si Saddam hubiera ganado en Kuwait? ¿O qué otra historia de guerra quieres que contemos? Deja tu comentario abajo. Tu opinión dará forma a nuestro viaje. Gracias por revivir la historia con Battleforge Legends. Nos vemos en el próximo episodio. Prepárate, el desierto sigue ardiendo y el campo de batalla te espera.